Buen día, amigos y amigas que escuchan en este día. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Como seres humanos y en este mundo de pecado en que vivimos, muchos de nosotros estamos acostumbrados a cometer errores, a pecar contra Dios, pero con una ceguera espiritual. No podemos ver, o de perdido nos hacemos los ciegos. Pero que no sea el vecino, el hermano, el amigo, el que peque, el que comete un error. Porque de esa manera sí podemos ver con claridad. Y muchos de nosotros estamos listos para apuntar, para juzgar y muchas veces hasta para condenar. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña Dios por medio de la Biblia en este día. Mateo 7, del 1 al 2, nos dice así: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Estas son enseñanzas de nuestro Señor Jesús, cuando Él caminaba en esta tierra. Y dice: no juzgues para que no seas juzgado tú, porque de la manera que tú juzgas, tú también serás juzgado. Con la medida con el que tú mides, con ese mismo se te medirá a ti. Si ponemos mucha atención, cuando nuestro Señor Jesús enseñaba, muchas personas que eran religiosas, o sea, conocedores de los mandamientos, de las leyes de Dios, le seguían. Y también muchas personas que ignoraban completamente las leyes y los mandamientos de Dios, pero andaban detrás de nuestro Señor Jesús porque querían aprender. Y de esa manera nuestro Señor Jesús enseñaba. Le decía a todas esas personas, a los sabios como a los ignorantes: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que tú usas para juzgar a otros, con ese mismo juicio se te juzgará a ti. Y la medida que tú usas para juzgar a otros, o la manera que tú usas para juzgar a otros, esa es la misma manera que se usará para juzgarte a ti. Así es que seas cristiano o no seas cristiano, tienes que entender que tú no tienes poder ni autoridad para juzgar ni condenar a ninguno. Porque mientras tú juzgas a tu prójimo, Dios te juzga a ti. Y de manera peor, mientras tú estás juzgando a tu prójimo, otra persona igual que tú te está juzgando. Mateo 7, del 3 al 5 nos dice así: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces dice nuestro Señor Jesús: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? De esta manera podemos decir: ¿cómo tú
Puedes darte cuenta del pecado que hay en tu hermano, que a según no es tan grande como el tuyo. ¿Cómo es posible? Puedes darte cuenta del pecado que ha cometido tu hermano y no te das cuenta que el pecado tuyo es mucho mayor que el de tu hermano. ¿Cómo puede ser que te estés dedicando a juzgar a tales personas que a según tú andan mal y tú andas peor? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que hay en tu ojo, cuando en el ojo tuyo hay una viga? Una paja es como el polvo o el acerín que puede entrar en tu ojo. Es algo casi invisible. Pero una viga, pues, eso ni explicación se necesita. Imagínate una vara, un palo metido en tu ojo. ¿Cómo vas a poder mirar el aserrín o el polvo que está en el ojo de tu hermano, cuando en tu ojo hay una viga, hay una vara, hay un palo? Es imposible. Dice nuestro Señor Jesús, hipócrita, primero saca la viga que hay en tu ojo y luego podrás mirar con claridad y sacar la paja, el aserrín o el polvo que está en el ojo de tu hermano. Primero procura corregir tu propio camino. Primero procura enderezar tu propio camino. Primero procura abandonar tu pecado. Y luego le puedes decir a tu hermano, ¿sabes qué? Andas mal. Pero mientras no endereces tu camino, mientras no corrijas tu vida, ¿cómo vas a intentar ayudar a tu hermano si tú andas peor que él? Así es que, querido amigo, querida amiga que escuchas en este día, no seamos hipócritas. Corrijamos primero nuestra vida. Enderecemos primero nuestro camino y luego corrijamos a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro amigo. Lucas 6, del 41 al 42, dice así: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, y sacarás la paja que está en el ojo de tu hermano. Vemos que en el libro de Lucas, el capítulo 6, el 41 y 42, repite las mismas palabras, las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pues el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, de igual manera, son el testimonio de la vida, las enseñanzas y también el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces vemos que se repite en el Evangelio de Lucas. No puedes decirle a tu hermano, yo te voy a ayudar, te voy a sacar la paja que está en tu ojo, si en la tuya hay una viga. Debes sacar primero la viga que está en tu ojo, para luego sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Debes corregir primero tu propia vida. Debes enderezar primero tu propio camino. Y luego podrás ayudar a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino. Marcos 4,
24 dice así: les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Decía nuestro Señor Jesús, mirad lo que oís, o sea, pone mucha atención de lo que estás escuchando. Le decía a las personas que lo seguían en ese tiempo y en este tiempo a nosotros. Pone mucha atención de lo que oyes, dice nuestro Señor Jesús, porque con la medida que tú mides, con ese tú serás medido. Con el juicio que tú juzgas, con ese mismo juicio tú serás juzgado. ¿Y qué crees? Aún se te añadirá. Y aún cuando lo vemos en este tiempo y entre nosotros los seres humanos. Míralo de esta manera. Tú miras que tu prójimo se equivoca. Tú miras que tu vecino, tu hermano, tu amigo se equivoca. ¿Qué es lo primero que haces? Empiezas a publicar por medio de las redes sociales que tu vecino, tu hermano, tu amigo se ha equivocado. Y por el otro lado, ¿qué crees que pasa contigo? Hoy miraste que tu vecino, tu hermano, tu amigo se equivocó y publicaste su error. Muchos lo discriminaron y hablaron mal de él o de ella por tu causa. Pero el día de mañana eres tú el que te estás equivocando. Y otro también va a publicar tu error. Y quizá hasta un poco peor. Y también hablarán mal de ti. O hasta peor que de tu hermano, de tu prójimo, de tu vecino, de tu amigo, de quien publicaste la última vez. En el pasado, las personas solo hablaban, llevando el chisme, como se dice, de boca en boca. Y de esa manera, de perdido, no avanzaba tan ligero como en este tiempo. En este tiempo, en las redes sociales, en minutos ya medio mundo sabe que tal persona se equivocó. Pero dice nuestro Señor Jesús, ten mucho cuidado, en especial tú que eres cristiano, que sabes que esas cosas no se deben de hacer. Que cuando una persona comete un error y tú has visto que ha cometido un error, tu deber tuyo, si es que en realidad quieres corregirlo, lo debes de hacer en privado y no publicar que esa persona se ha equivocado. No es de esa manera. Porque así como tú lo haces con tu hermano, con tu vecino, con tu amigo, así otro lo hará contigo también. Y la vergüenza será más grande para ti que la vergüenza que le hiciste pasar a esa persona a quien discriminaste. Así es que con el juicio con el que tú mides, con ese mismo serás medido. Y hasta se te añadirá un poco más. Y ese es hablando solo de este tiempo. Cuando nuestro Señor Jesús juzgue y condene, ese día será triste. Y ahí será peor todavía. Porque el que traerá juicio sobre nosotros será el propio Dios. Y aún cuando te pones a pensar lo que es la vida y en este tiempo, tú por tu propia voluntad y creyéndote ser quien sea que tú creas que eres, puedes juzgar, puedes condenar, pero tu juicio no es válido. Lo que tú digas sale sobrando. El juicio que es válido es el juicio de Dios. Así es que cuando tú condenes a alguno en este mundo, eso no importa.
Pero cuando Dios te condene a ti, eso sí importa. Porque tu juicio tuyo o la maldición tuya sobre la vida de alguna persona no va a caer. Pero el juicio de Dios o la maldición de Dios sobre tu vida ciertamente caerá, porque Él es el Todopoderoso. Así es que en este día entiende, Dios no te ha mandado a juzgar ni a condenar a ninguno. Aun cuando seas cristiano, aun cuando conoces la verdad, puedes corregir a tu prójimo en privado, pero no antes de corregirte a ti mismo. Lucas 6 del 37 al 40 nos dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, dice nuestro Señor Jesús, no juzgues y no serás juzgado. No condenes y tú no serás condenado. Perdona y a ti se te perdonará. El mensaje anterior que compartimos se trataba sobre el perdón. Dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía esta parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Entonces dice nuestro Señor Jesús que no debes condenar, porque así como tú condenas, otro te condena a ti. No debes juzgar, porque así como tú juzgas, otro te juzga a ti. Al contrario, debes de perdonar, para que así, empezando con Dios, te pueda perdonar a ti, y cuando le fallas a tu prójimo, también te pueda perdonar. Debes de actuar con los demás de manera que te gustaría que actúen contigo. Dice nuestro Señor Jesús: así como tú des, así vas a recibir. Si estás dando bien, bien vas a recibir. Pero si estás dando mal, mal vas a recibir para tu propia vida. Así es que si tú bendices, serás bendecido, pero si maldices, serás maldecido. Luego les dice nuestro Señor Jesús en esta corta parábola: ¿cómo es posible que un ciego va a guiar a otro ciego? Los dos van a caer en el hoyo. Es imposible. Así es que si ni siquiera yo puedo entender los juicios de Dios, ¿cómo voy a dedicar mi vida a juzgar y a condenar a los demás? Eso es imposible. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque juntos van a caer. Así es que si yo dedico mi vida a juzgar y a condenar a otros, el día de juicio, de igual manera, yo seré juzgado y seré condenado, y juntos seremos echados en el fuego del infierno. Porque yo estoy ciego y en mi ceguera deseo conducir a otros a la luz. ¿Y en qué luz los voy a conducir si yo también estoy ciego? Imposible. Por eso dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nuestro Señor Jesús es nuestro maestro, y nosotros somos sus discípulos, los que decimos ser cristianos. Y si nosotros nos dedicamos nuestra vida a juzgar y a condenar a otros, entonces nos estamos haciendo superior a nuestro Señor Jesús.
¿Y qué dice nuestro Señor Jesús? El discípulo, o sea, tú y yo que somos cristianos, no podemos ser mayor que nuestro maestro, sino que cuando seamos bien instruidos, seremos como nuestro maestro. Y no en lugar de juez, sino que en lugar de servidor, sirviendo a la humanidad con humildad, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Así es que dice nuestro Señor Jesús, el discípulo bien instruido será como su Señor, pero no más que su Señor. Y nos preguntaríamos, ¿a qué se refiere con esto? Lucas 9:56 nos dice así, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En una ocasión, cuando nuestro Señor Jesús atravesaba la ciudad de Samaria para llegar a Jerusalén, ya se hacía tarde, ya casi entraba la noche, y nuestro Señor Jesús envió a sus discípulos a ver si hallaban hospedaje en el pueblo samaritano. Pero como se conoció que nuestro Señor Jesús y sus discípulos iban a Jerusalén, se les negó la entrada y el hospedaje. Entonces Santiago y Juan le dicen a nuestro Señor Jesús, ¿tú quieres que hagamos ordenar como hizo Elías, que fuego descienda del cielo y consuma a estos samaritanos que te han negado un lugar en donde pasar la noche? Y nuestro Señor Jesús los reprende y les dice que ellos entiendan, yo no he venido a perder las almas, sino que he venido a salvar lo que se había perdido. Yo no estoy aquí en esta tierra para juzgar y condenar a ninguno. Al contrario, estoy para enseñarles lo que es la salvación. Ese es nuestro Maestro, y el que sea bien instruido, ese será el camino que seguirá. No estamos aquí para juzgar ni condenar a ninguno, sino para enseñarles la verdad y ellos también sean salvos. Así es que, como cristianos, cuando veamos a una persona en la calle y no está actuando de la manera que Dios quiere, no vayamos corriendo a publicar y a gritarle a medio mundo que esa persona anda mal, que se perderá y se irá al infierno, porque ese no es el trabajo que deberíamos estar realizando. La obra debe ser parecida a la de nuestro Señor Jesús. Enseñarles la verdad a esta humanidad y no condenar ni andar juzgando a ninguno. Así es que a todos los que son cristianos, Dios les dice en este día, yo no te he mandado a juzgar ni a condenar a ninguno. Yo te he mandado para que les enseñes el camino de la salvación a esas personas que andan perdidos. Ese es ser un discípulo bien instruido y llevar un carácter parecido a la de nuestro Señor Jesús. Romanos 2:1-3 dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, tú que andas juzgando a los demás, eres inexcusable cuando te dedicas a juzgar a otros, porque en lo que tú juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque el mismo pecado que cometen esos a quien tú estás juzgando, es el mismo que cometes tú. Entonces no te cuesta
darte cuenta de que tal persona está pecando, porque tú cometes el mismo pecado. Qué tristeza, ¿no? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pensáis y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces dice, a ti no te cuesta juzgar y condenar a otros, porque el mismo pecado que cometen ellos es el pecado que estás cometiendo tú. Por eso no te cuesta identificarlos. Pero entiende, dice, que Dios juzgará. Y tú, que ahora te das el lugar de Dios juzgando a los demás, ¿crees que te vas a escapar del juicio de Dios? Eso es imposible. Y vamos a ver un ejemplo de una persona en el Viejo Testamento que se portó igualito de esta manera, como dice el apóstol Pablo. Tú que juzgas a otros, ¿no te das cuenta que de igual manera andas tú? Y por eso puedes darte cuenta de que aquel a quien estás juzgando ha pecado. Vamos a ver qué nos dice en 2 de Samuel, el capítulo 12, del 5 al 7. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. En esta ocasión, David había pecado contra Dios en la persona de uno de sus soldados, un hombre que le era fiel, uno de sus capitanes de su gran ejército, un hombre llamado Urías hitita. Mientras este hombre se encontraba peleando la batalla de Dios y del rey, el rey se encontraba en su casa. Miró a la mujer de su soldado bañándose, la codició, envió a buscarla, se echó con ella, tuvieron relaciones sexuales y la mujer quedó embarazada. Mandó a buscar su soldado en el lugar en donde estaban acampados peleando. Lo trajo al palacio y lo envió a su casa. Pero este hombre no quiso. No fue a su casa. Y después de tanto insistir el rey por varias veces y no lo logró, le escribió una carta y se lo dio. Y lo llevó al general del ejército. En la carta decía que lo pusieran a él enfrente de la batalla y que nadie lo escudara para que muriera. Y así sucedió y se murió este hombre. David se acostó con la mujer de este hombre al darse cuenta que quedó embarazada, no pudiendo convencer al hombre que vaya a dormir con su mujer para que luego se diga que el hijo era de él. Recurrió a la manera más baja, al asesinato. Así Dios envió a este profeta llamado Natán, que le contó en forma de una parábola que había un hombre rico y había otro pobre. El rico tenía hacienda, ganados, ovejas, y el pobre solo una corderita. Y luego el hombre rico recibió visitas en su casa y quiso prepararles un banquete, y lo hizo con la única corderita.
que tenía aquel hombre pobre. Al entender lo que hablaba el profeta Natán, David, de perdido a su manera, se encendió la ira en él y dijo: vive Dios, juro por el nombre de Dios, o mientras vive Dios, este hombre que actuó de esta manera merece morir. Y luego le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú. Con esto se cumple lo que dice el apóstol Pablo: en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. A David no le costó darse cuenta que el hombre de la parábola que le contaba el profeta Natán era digno de juicio, era digno de muerte, porque él pecaba de igual manera. El profeta Natán le dice: ese hombre eres tú. ¿Cómo te ibas a sentir tú, querido amigo, querida amiga que estás escuchando? Que en este tiempo así eres para apuntar a los demás. Se equivocó tu vecino, estás listo para apuntarlo. Se equivocó tu amigo, estás listo para apuntarlo. Se equivocó tu hermano, estás listo para apuntarlo. Pero ¿qué pasa cuando te apuntan a ti? ¿Y qué pasa cuando Dios te apunta a ti? Triste, ¿verdad? Es una gran tristeza. Pero esa es la realidad. Tú que juzgas, no te escaparás del juicio de Dios. Puedes tenerlo por seguro. Romanos 14:4 dice así: tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Así es que dice también: tú, ¿quién eres para juzgar el siervo ajeno? En este mundo, cuando se trata de la vida espiritual, no hay ningún hombre que tenga un siervo espiritual. El único que puede tener siervos espirituales es Dios. Así es que cuando tú eres alguien espiritual en tu propia opinión y decides juzgar a otros, debes entender que tú no tienes ningún siervo espiritual. Los siervos espirituales son de Dios. Y para su Señor, que es Dios, permanecen de pie. En este día, queridos amigos, amigas, hermanos, Dios nos ha hablado claro. No debemos juzgar, porque mientras nosotros juzgamos a nuestro prójimo, otro nos juzga a nosotros. No debemos condenar, porque mientras nosotros condenamos, otro nos condena a nosotros. Al contrario, debemos actuar con nuestro prójimo de la manera que deseáramos que actúen con nosotros. Así es que, si alguna vez nos equivocamos, publicando a tales personas que se equivocaron, o diciendo tal persona merece estar en la cárcel, tal persona merece ser golpeado, imagínate si Dios dijera lo mismo de nosotros. Pero de manera que tú condenas a tales a la cárcel, Dios te condena al infierno a ti. De manera que tú condenas a otro a ser golpeado, Dios te condena a ser maltratado por el pecado de igual manera en este mundo. Así es que no te sientas feliz, porque quizá en este mundo nadie te conoce como lo que realmente eres. Y tú dices: yo soy un santo,
yo no robo, yo no soy pleitisto, y empiezas a buscar tantos defectos en otros para justificarte a ti mismo. Pero delante de Dios sí eres un pecador, y delante de Dios sí hay juicio para ti. Así es que en este día solo deseamos de que Dios pueda tocar el corazón de cada uno que ha escuchado. Y ya no sigas de igual manera juzgando ni condenando a ninguno. Lo que aprendas, apréndelo para ti mismo. Corrige tu vida, y en tu propia vida otros se corregirán a ellos mismos también, porque verán que no eres más que tu Señor, nuestro Señor Jesús, pero eres como Él, porque vives en la humildad que vivió Él. No buscas perder las almas, sino salvarlas, así como Él lo hacía. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por su tiempo.